Curso Modelo de Negocio. Unidad didáctica número 4. Las cifras del negocio. Al finalizar esta unidad didáctica, los participantes estarán en la capacidad de identificar los elementos que van a determinar las cifras del negocio. Esto a partir de la correlación sistémica entre los ingresos y los costos. Veamos. Un negocio naciente y en puesta en marcha o una empresa existente vale no por sus activos, sino por la capacidad que tiene de generar ingresos en el futuro. Dicho esto, es importante reflexionar sobre los elementos que generan las fuentes de ingreso en el negocio. Por esto, Alexander Osterwalder, creador del modelo de negocio, define que los flujos de ingresos son o representan básicamente valga la redundancia, el flujo de caja que genera es el negocio en un segmento o mercado determinado y que básicamente está correlacionado con lo que están dispuestos a pagar los clientes por la propuesta de valor, es decir, por el precio. Existen dos flujos de ingresos: aquellos resultantes de pagos únicos y aquellos que son resultantes de pagos continuos. Seguramente, en un negocio que pretende ser sostenible, lo ideal es no que compren, sino que los clientes recompren habitualmente. Y esa es una de las diferencias más importantes en estos dos tipos de ingresos. Los de pagos continuos representan pagos bajo una periodicidad que puede ser recurrente, programática y o aleatoria, y que está relacionada al ciclo de vida y o de uso del bien o servicio que están adquiriendo. Los pagos únicos, por el contrario, representan valores estándares en los que un cliente paga una vez por un determinado servicio y no vuelve a pagar al menos en un tiempo largo y considerable, dado que estamos hablando de productos o servicios de larga duración y con un ciclo de recompra muy amplio. Ahora, es importante mencionar que los ingresos deben en un negocio originarse desde diferentes fuentes, dado que si se vuelven dependientes a una sola, corren un riesgo de insostenibilidad. Es por esto que los negocios emergentes de las denominadas startups se asocian a varios elementos como publicidad, cuotas de uso, cuotas de suscripción, licencias, gastos de corretaje, entre otros que menciona el autor, y que lo único que pretenden hacernos reflexionar es que la empresa no debe estar dependiente o no debe ser mono ingresos, sino multi ingresos, y que efectivamente esto aumentará las probabilidades de éxito en la puesta en marcha. Estos ingresos pueden ser operacionales y no operacionales. Los operacionales seguramente estarán relacionados con el core de negocio y los no operacionales pues no están directamente relacionados con este último. Ejemplo, una universidad cobra por la matrícula, ingreso operacional, pero al mismo tiempo recibe ingreso por el arrendamiento de espacios comunes como parqueaderos, cafeterías, etc. Ingreso no operacional. Todo ello es importante y se debe considerar en el flujo de caja. Existe una relación muy importante entre el valor que paga el cliente y el valor que percibe el cliente. Una empresa que
normalmente logra que el valor percibido sea mayor al valor que paga el cliente, es una empresa que mantiene una conexión con los clientes, una alta satisfacción y por ende es una empresa con alta probabilidad de éxito. Una empresa que hace lo contrario, es decir, que el valor monetario que paga el cliente es simbólicamente o perceptivamente mayor al valor, al valor percibido por él, entonces es una empresa que está en riesgo porque no tiene un target conectado, no tiene un target satisfecho y hay una sensación evidente de que los servicios y los productos están caros para el beneficio y la experiencia que están prestando. Por último, es importante mencionar que en términos de ingresos, el precio es una variable determinante y que según este autor, Alexander Osterwalder, existen precios asociados o fijos o del menú y precios dinámicos. Los fijos, pues efectivamente están asociados a variables estáticas del mercado. Es un precio normalmente impuesto por algún ente. Ejemplo, los precios de la carrera mínima de taxi son precios muy fijos o muy del menú. Y por otro lado tenemos los precios dinámicos que están asociados a variables que efectivamente se mueven en relación a la oferta y la demanda. Estos precios efectivamente fluctúan en el día a día de acuerdo a las condiciones de mercado y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a tener un gran impacto dentro del flujo de caja de un negocio en puesta en marcha o de una empresa. Ahora bien, si hablamos de ingresos, necesariamente tenemos que hablar de costos, porque sería imposible generarlos sin unos recursos, y estos recursos pues tienen un costo. Entonces, efectivamente, al hablar de costos, es importante mencionar que el objetivo de una organización es que sus ingresos sean superiores a los costos para poder ser rentable y por ende sostenible. El propósito entonces de una empresa, así sea en puesta en marcha, es siempre que sea viable gestionar eficiencias sin que esto implique un detrimento en la percepción de valor del cliente y por el contrario, que en la medida que seamos o que la empresa sea o que el emprendimiento sea más eficiente en su estructura de costos, logrará jugar con su relación precio monetario, precio o valor percibido por el cliente, aumentando el grado de conexión y satisfacción de su mercado. Entonces, los costos, efectivamente, como lo plantea Alexander Osterwalder, están asociados a la creación y a la entrega de valor y algo muy importante, al mantenimiento de las relaciones y la consecuente generación de ingresos. Mantener las relaciones con un target cuesta y esto es fundamental entenderlo en la medida que todo costo en una organización debe retornar a la caja y generar renta. Ahora, existen costos operacionales y no operacionales, así como los ingresos. También estos pueden estar asociados al core de negocio directamente o por el contrario no estarlo. En el ejemplo que poníamos de la universidad, pues genera unos costos en el pago de los honorarios a los docentes, pero también le cuesta mantener estas zonas comunes de las que se habló en cuanto a parqueaderos, cafeterías, y esto entonces son los costos operacionales y no operacionales. Pero también desde la perspectiva del modelo de negocio, Alexander nos invita a pensar en que hay costos fijos, costos variables, y que es muy importante reflexionar en torno a las economías de escala y a las economías de cambio. Los costos fijos son aquellos que no varían en relación al volumen de producción, un arriendo, ejemplo. Los costos variables son aquellos en los que varían en función del volumen de producción. A mayor volumen de producción, mayor costo variable, y a menor volumen de producción, menor costo variable. Las economías de escala son esas eficiencias que se logran efectivamente gracias a que hay relaciones, alianzas estratégicas y al comprar volúmenes se logra entonces una reducción
significativa en los precios o en los costos unitarios de compra. Y las economías de campo nos invitan a que los emprendimientos entiendan que en la medida que alcancen a ampliar su mercado, amplíen ese campo de operación, entonces van a tener una probabilidad grande de que eso represente una eficiencia en costos, pues vamos a tener un mayor universo en el cual podemos distribuir esos costos fijos y por ende cada unidad va a ser afectada en una menor proporción y el precio de venta entonces podrá ser mucho más competitivo en el mercado en donde opera. La estructura de costos, entonces es muy importante que los emprendimientos analicen si se van a enfocar en una estructura basada en costos o basada en el valor. La que es basada en costos es porque es una empresa que normalmente está en guerra de precios, le interesa siempre competir en función del precio y es muy riesgoso porque nunca se puede perder de vista al menos la calidad y en cierta medida el valor agregado si es viable diferenciador. Pero la estructura de costos basada en el valor, si bien está dirigida a un target capaz de pagar por ello, es una estructura más preocupada por valor agregado diferenciador, por ser innovador y disruptivo, por generar un grado de novedad, por una diferenciación que hace que el cliente viva una experiencia más allá del producto o del servicio y que esté dispuesto a pagar por ello. Veamos esto en el ejemplo aplicado del emprendimiento que venimos trabajando y vemos que en la estructura de costos se plantea un CAPEX, que son aquellas erogaciones asociadas directamente a la inversión, normalmente en activos que le quedan a la organización o a la empresa, en este caso hardware, software, sede, operación y el proceso de validación de mercado. Y también el OPEX, que normalmente son los costos y gastos de los que hablamos operacionales, en este caso mantenimiento de operación de la app, servicios públicos, arriendos, salarios y todos los honorarios para el equipo de mercado de ventas y servicio al cliente. En cuanto a los ingresos, pues efectivamente todos estos costos son necesarios porque vamos a generar ingresos, pero ¿de dónde lo vamos a generar? En este caso se van a cobrar unas comisiones por transacción de compra y venta energética, una publicidad a través de la app y una venta de conocimiento útil para la toma de decisiones. En tanto en el marketplace convergen diferentes actores, dejan la información y esa información puede ser procesada con inteligencia artificial y generar conocimiento útil para la toma de decisiones. Gracias.